Buenos días a todos. Para los que no hayan estado en la ceremonia de apertura, soy el presidente de este congreso. Mi nombre es Aldo Cese y he pedido permiso al presidente de la mesa, Federico Trillo, para sentarme como ponente en esta mesa. ¿Por qué en esta mesa? Porque esta mesa representa muy bien el espíritu, el eje troncal de este congreso. Nosotros somos una sociedad civil que aboga por la concordia, por el pacto, por el acuerdo, por el entendimiento. Y ese es uno de nuestros mensajes esenciales del día de hoy y de mañana. Así que, si me das tu permiso, Federico, voy a ocupar una mesa como ponente. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos todos. La verdad es que a estas horas de la mañana, a pesar de que es un atractivo la belleza del casino, es un mérito enorme por parte de todos ustedes venir a participar en este foro de la sociedad civil y, en consecuencia, yo quiero, en nombre de los ponentes, agradecerles su asistencia, estoy seguro que sus contribuciones, y también agradecerle a la Fundación Sociedad Civil, si es que es así como se llama, o asociación, y a las que hay detrás, que son varias fundaciones, la organización de este evento tan importante, que es pionero en España, y de manera muy especial también al presidente del Casino de Madrid, a Rafael Orbe, que ha puesto a disposición el casino, este bellísimo edificio que nos acoge. Nuestro seminario, nuestra ponencia, va a debatir sobre consensos básicos, pactos y políticas de Estado. Diré con toda franqueza que el consenso puede entenderse solamente como un procedimiento o como algo más. Según el diccionario de la Real Academia, que es una buena guía, es consenso un acuerdo producido por el consentimiento entre varios o por varios grupos entre sí. Pero, naturalmente, eso es describir un procedimiento vacío. Y aquí no estamos para hablar solo de ese procedimiento vacío, sino principalmente para hablar de lo que subtitula a este seminario o mesa, que es la necesidad de un proyecto de nación. Contamos, para el análisis de esta necesidad y del procedimiento consensual y pactista, con tres brillantes ponentes, más una ausente, que si puede se incorporará al final porque está votando el techo de gasto en el Congreso, quien fue su anterior presidenta, la señora Pastor, y si no, se leerá su intervención. Quizás ha sido Alfredo Dañino, en el artículo que publicó hace una semana en ABC, el que mejor expresó la necesidad de un proyecto de nación, porque decía que después de 40 años España se encuentra de nuevo ante un desafío histórico, ante una encrucijada. Tengo que hacer una breve síntesis de cuáles fueron los precedentes de ese consenso y, a mi juicio, modestamente, de su significado y de su vigencia actual o no. Precedentes, pues miren, no los hay, no los hay. Por el contrario, el siglo XIX, como saben, los españoles durante ese siglo nos dotamos de 6 constituciones distintas, la primera, la de Cádiz, liberal, la segunda, pactista, el Estatuto Real del 34, la siguiente, más liberal, la de 1837, la siguiente, la de 1845, ya claramente moderada, y así hasta la del 69, radicalmente cuasi revolucionaria, aunque decepciona a los revolucionarios, la del 73, que no llega a aprobarse por federal, y la del 76, del liberalismo doctrinario de Cánovas y de Sagasta. ¿Cuál es el lema de esas constituciones? Se formula muy claramente en Cádiz, el que por primera vez se utilizó entonces: trágala, perro. Es decir, son constituciones hechas por una importante porción de españoles contra la otra parte. Son constituciones de un solo lado. Claro, eso explica no solo la inestabilidad constitucional de España,
también la falta de gobernabilidad a la que se referían ahora Felipe González y José María Aznar, y nuestro cada vez más agudo enfrentamiento civil que, tras un paréntesis dictatorial en 1923, da lugar a la Segunda República y a su constitución de 6 de diciembre del 31, que es también una constitución sin consenso y de la que, no digo por la Constitución, obviamente, pero sí por su falta de consenso, a la guerra civil. Si suman esa Constitución ya son 7. Las leyes fundamentales, démosles un valor semiconstituyente por la octava que convoca el proceso que lleva a la Constitución, del 78, que es la primera que aparece con ese carácter, la vigente. Déjenme añadir que en España la Constitución equivale, o quiere muchas veces que equivalga, y eso está en el fondo de lo que vamos a debatir, a lo que los sociólogos y politólogos norteamericanos llaman el credo americano, es decir, los valores que sustentan a la nación. Pero fíjense que en Estados Unidos la Constitución, que es muy estable, a pesar de tener muchas enmiendas, es muy estable. Hoy en día la vigente más antigua del mundo, después de la británica, que por algo no es escrita, es un pacto previo a la Constitución del Estado federal. Es un pacto en la propia sociedad. Eso lo señala muy bien, les evito las citas, pero desde Tocqueville a Huntington, que es muy conocido por su choque de civilizaciones. Este Huntington señala con mucha claridad que el credo americano que sustenta a su sociedad, a su nación, es un entendimiento de unos valores básicos, las libertades anteriores al Estado, la sociedad como principal protagonista, la sospecha de todo poder, el principio que aquí llamamos de subsidiariedad y poco más, que subsiste ante cualquier cambio. Nosotros, sin embargo, no hemos tenido hasta la Constitución del 78 una afirmación de un proyecto de nación que abarcara a toda la nación, sino que veían los pensadores, especialmente de la segunda mitad del XIX y principalmente del primer tercio del siglo XX, una concepción de España y una concepción de la anti-España. De ahí que esa antítesis entre las diversas visiones de España pues eclosionara trágicamente entre el 36 y el 39. ¿Cómo se consigue esa definición de España en la Constitución del 78? Ese concepto de España que abarca a lo más importante de, digamos, las dos visiones antitéticas. Pues miren, suele señalarse a Adolfo Suárez, en emérito recuerdo, a Felipe, en fin, a Alfonso Guerra y a Abril Martorell como los padres del consenso. Vamos a hacer justicia, porque de las mejores cosas que tienen estas tribunas es que uno puede decir lo que quiera y, por tanto, no atenerse a los tópicos. El que utiliza el consenso por primera vez en este país, que es el que ha servido de referente para todo, es el rey Juan Carlos en la jura ante las Cortes el 22 de noviembre de 1975, cuando dice que todo entendimiento de nuestro futuro habrá de basarse en un consenso de concordia nacional. Fíjense, 22 de noviembre, 2 días después de la muerte de Franco. El rey Juan Carlos ya pone el camino por el que hay que circular para lograr el encuentro. Y ahora otra consideración adicional que creo que no se ha subrayado en exceso, dicho sea con franqueza, en el debate anterior. El consenso es, antes que político, por primera vez también en España, social. Porque fíjense que el primer consenso es el consenso que se produce en el seno de la sociedad española, impulsado por la Iglesia Católica, otras confesiones y otras instituciones sociales, al que llamamos, con gran razón, reconciliación, y que fue el fundamento más importante para que luego hubiera el entendimiento de los pactos de la Moncloa, político y social, y, en tercer lugar, el consenso constitucional. El último, como ven, el político, el primero que empieza a resquebrajarse. ¿Qué visión de España, y voy concluyendo, recoge la Constitución? Pues tengo que confesarles que ahí mi debilidad por Ortega y la España invertebrada que tuve ocasión
honrosísima para mí, de prologar para Espasa, es la filosofía de la España invertebrada de Ortega y Gasset. Ortega acumula más debates que cualquier otro pensador en los debates constituyentes, tanto en el Congreso como en el Senado. Y su proyecto sugestivo de vida en común, que llama a la nación española, basado en la libertad, en la negación de los particularismos pretoriano y nacionalista, en la afirmación de lo común, en la España regionalizada y europea, es exactamente el que fraguó en el consenso constitucional. ¿Qué quedó? Pues quedó abierto el debate autonómico, que se ha ido luego cerrando a bandazos, quedaron algunos aspectos del desarrollo de derechos y libertades que el Tribunal Constitucional, como el autonómico, ha ido tratando de cerrar. Quedó la política exterior, que hay que decir que meritoriamente, efectivamente, el señor González cerró para llegar a la España europea orteguiana y a la España atlántica de las democracias liberales. ¿Qué se ha roto? Y en esto arriesgo mi opinión personal. Pues se ha roto, en primer lugar, el respeto al consenso social, para mí con un punto cenital, la ley de memoria histórica, que es la negación y la antítesis de la reconciliación entre los españoles conseguida en el año 75-78, los años. Después, la libertad, que es una de las bases del consenso y del sistema, se utiliza ahora para los llamados derechos de tercera generación como un instrumento arrojadizo de unas minorías sobre otras o sobre la mayoría. También la ruptura del modelo territorial. Para mí el principal significado de la liturgia de ayer, que ahora se debatía, es exactamente la ruptura del modelo constitucional, porque esa reunión, se quiera o no, es al margen de la Constitución, que no se cite, es que ya el Tribunal Constitucional dijo que no podía haber una comisión paritaria y ayer se reunió nada menos que en el Palacio de la Moncloa. Por tanto, el consenso constitucional está quedando desbordado y quebrantado. Necesitamos recomponerlo y espero que mis compañeros de mesa contribuyan a señalar los objetivos. Yo también tengo que decirles que luego lo veremos, pero que apuntaban allá, y subrayo aquí, que para ello hay que mantener las instituciones básicas, el Parlamento es la fundamental y las libertades públicas, ver las nuevas realidades con espíritu reformista, no inmovilista, y, desde luego, tener lo que por ahora falta, que es voluntad de acuerdo, como el que hizo posible el consenso del 78. Y sin más, que dejadas esas ideas, que no son más que recordarlas, que ustedes probablemente, no sé si comparten, pero sí desde luego conocen, voy a dar la palabra al primero de los ponentes, o al segundo, según se mire, que es don José María Mohedano Fuertes, abogado de prestigio, ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Madrid, ha sido diputado en el Congreso, donde he tenido el honor de debatir con él en numerosas ocasiones, tanto en el Pleno como en la Comisión de Justicia, y sigue siendo abogado en ejercicio, no solo en Madrid, sino en otros ámbitos del territorio español. José María va a hablarnos de algo tan sugestivo como las patologías del consenso. José María, bienvenido, muchas gracias y tuya es la palabra. Gracias. Buenas tardes o buenos días todavía. Muchas gracias, Federico, viejo amigo, y muchas gracias a todos ustedes. Y en el capítulo de agradecimientos sentidos también a la sociedad civil que organiza este congreso, la sociedad civil Ahora, y a su presidente, Donaldo Olchese, también viejo amigo, que ha hecho una meritorísima labor con la organización tan variopinta de pluralismo en este congreso. Estoy aquí no por mis méritos personales, sino por algo que no es tan simple como representante también de una asociación, sociedad civil, dedicada a la defensa de los derechos humanos, que es la que fundó don Gregorio Peces Barba y de la que fui patrono desde el primer momento y que algunos de sus miembros están aquí, entre otros el director de la Fundación, Alberto Iglesias, está también aquí presente, interesado en el desarrollo, como estamos todos,
de este Congreso para ver si se cumple el deseo de Aldo y de los organizadores, del comité organizador, de que en España tome fuerza la sociedad civil, que todavía está un poco desestructurada. Realmente es una sociedad donde todavía el peso del Estado, no digo de las instituciones democráticas, que es muy importante que lo tengan, sino el peso del Estado a través de otros cauces, a veces no facilita mucho el desarrollo de las asociaciones y de los cauces de la sociedad civil. Gracias, por lo tanto, también al Congreso y a la persona que me referí antes, Aldo Olchese, organizador, que gracias también a su generosidad estoy aquí y estamos casi todos de nosotros. Como yo hablo desde una posición crítica, no desde las trincheras, como no hablamos aquí casi ninguno de nosotros, sino precisamente para ver si se puede repensar España, como dice el título de este Congreso. Hacer un poco de filosofía y de análisis político y jurídico sobre por qué ahora el consenso no es el que rige el juego democrático en España, y no lo rige por la falta de moderación y por otra serie de razones. Señalar un punto que luego, digamos que será la consecuencia al que se refería Federico, que es la patología, Gregorio Pérez Barba decía, autoritaria, que es lo contrario, en el juego de mayorías y minorías en la democracia, lo contrario del consenso. Yo querría hacer una observación que yo no sé si todos ustedes o una parte de ustedes comparten, porque esto no viene de ahora, esto viene ya de hace unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora se ha agravado. Yo lo que creo es que la incorporación a la vida política de España hace ya tiempo de personas que no intervinieron directamente en el proceso de transición ha contribuido no solo a debilitar la fortaleza del consenso inicial con el que se pudo, digamos, iniciar un proceso muy complicado, ¿no? Muy complicado, mucho por lo que se podía suponer de antítesis entre las personas que participaron, por ejemplo, desde Manuel Fraga Iribarne hasta Santiago Carrillo, más difícil de llevar adelante que las personas que teóricamente están ahora. Pero precisamente su no intervención, aparte de otros problemas, directamente en el proceso de transición, pues ha contribuido, digamos eso, a debilitar la fortaleza del consenso inicial, ya que se olviden también las razones que lo impulsaron. Y entonces esto ha originado una actitud mucho más intransigente, además de la descalificación del adversario, de la ceguera total ante sus logros y sus obras, cualquiera que sea la ideología que tengan, y lo que nos ha conducido a que no se reconozcan las razones válidas que cualquier adversario político, dentro del marco constitucional, por supuesto, puede tener, cualquiera que sea el adversario. Y eso ha debilitado también el fair play político, el juego limpio en la acción política. La tensión permanente, la desconfianza, la ironía de dudoso gusto en muchas ocasiones y la mentira son algunas de las consecuencias de todo ello y lo que realmente pone, digamos, ha puesto en riesgo y prácticamente, digamos, lo ha hecho desaparecer el consenso constitucional. Desde una posición que es la que yo tengo, que es la de mero observador, ya les he dicho que yo no estoy en las trincheras, y desde un talante que yo es el que he tenido siempre, que es el de un socialismo liberal, como el que tenía mi maestro Gregorio Pérez Barba, socialismo liberal que parte de que la democracia es lo más importante de todo, más que la ideología que tenemos, que la Constitución
que los españoles se dieron no solo por amplia mayoría, sino con un gran entusiasmo a partir de 1978, y ya otra cosa particular, que me van a perdonar ustedes si alguno piensa lo contrario, una posición que además de eso es una posición absolutamente antiindependentista por cualquiera de las comunidades que forman España, me parece necesario llamar la atención, simplemente llamar la atención sobre lo inconveniente de esta situación y hacer hincapié en que estas posiciones son ajenas a la filosofía política, democrática y al objetivo de una España civil, que es lo que todos queremos. El libre juego de las mayorías y de la negociación está sufriendo el efecto de unas desviaciones no solo políticas, sino de unas desviaciones intelectuales que tienen un gran impacto en la realidad práctica. Y desviaciones que se han convertido en auténticas patologías con gran incidencia en la historia de España y que constituyen un serio obstáculo para la sociedad abierta que debe suponer la España civil y la España democrática. El juego de mayorías y de minorías en todos estos últimos años, actualmente también, se ve afectado por lo que podemos llamar patología de la autoridad. Según se trate de una desviación o desbordamiento desde la mayoría, la fe militante desde la mayoría, cualquiera que sea, ahora hay unas, ha habido otras, pero estamos hablando ahora, claro, que cree dogmáticamente en su verdad y que rechaza la negociación o solo lo acepta cuando está de acuerdo con ella, claro. Descarta la participación de las minorías constitucionales en la formación de lo que es la voluntad general. Esto se define, y se define ahora también, como la creencia por parte de la mayoría, que es la que, lógicamente, casi siempre impide el consenso, de que las decisiones y las normas aprobadas por la mayoría, además de ser válidas, son justas. Y eso no es así siempre. En la línea de la definición de la ley civil establecida por Hobbes en su obra Leviatán. Esta patología, que procede de las mayorías, comporta la transferencia del dogmatismo material, que es el contenido de la decisión o la norma que se toma, al procedimental. Efectivamente, la mayoría es la mayoría y es la que tiene el derecho a, digamos, a aplicar su programa. Pero de eso a pensar que siempre la validez procedimental, o sea, la de la mayoría, el ser una decisión válida, porque es válida desde el punto de vista constitucional y democrático, que sea justa y que eso haga que se rechace o se rechace de una manera muy sistemática el consenso, no me da tiempo a explicar más cosas en los 5 minutos que tenemos, pues esto comporta esa transferencia de dogmatismo de que confunde lo procedimental con el contenido. Luego hay otra patología, que es la patología de la autoridad de las minorías frente a las mayorías, que pone en peligro el funcionamiento correcto del sistema parlamentario representativo, porque estiman que aunque tenga la mayoría, hay unos límites por el bien común, que es una concepción política que también tiene unos errores graves porque supone el negar radicalmente la mayoría por considerar, ya sé que es un tema polémico, pero aunque no estén en las trincheras, por ejemplo, el hurtar al Parlamento, por ejemplo, la discusión de la eutanasia. Esto a veces desde la minoría se hace como algo que, digamos, por el bien común no se debe discutir en el Parlamento. Pues sí, acabamos de ver lo que ha hecho el Tribunal Constitucional alemán, etcétera, etcétera. O sea que
realmente adolecemos de unas patologías que pueden poner, pero sobre todo las que me he referido al principio de mi intervención. Y quiero acabar con una cuestión, porque me he referido al tema del independentismo. ¿Por qué? Porque difícilmente se podrá llegar a un consenso si no hay un consenso social y si no hay una cohesión social. El independentismo, al final, lo que preconiza es el privilegio de los ciudadanos de una parte de España frente a la igualdad de todos los españoles. A mí me asombra a veces que personas que dicen que tienen una ideología muy avanzada y muy progresista no se quieran dar cuenta de esto. Y voy a poner solo un ejemplo, que es muy reciente y que esto es una cuestión que debería profundizarse un poco más, sobre todo en los medios de comunicación. El tema, por ejemplo, ahora que se dice que se va a ceder al Gobierno vasco la gestión económica de la seguridad social. Para empezar, hay que decir que el déficit que generan los pensionistas vascos los pagan todos los trabajadores de España, no solo los trabajadores vascos. Y el déficit de las pensiones en el País Vasco está muy por encima, no me puedo extender en esto, pero tengo aquí los datos, muy por encima del resto de España. De luego, para mí, aunque es verdad que ceder la gestión económica de la seguridad social no es en sí mismo la ruptura de la caja única de la seguridad social, pero todo llegará porque, desde luego, nada tiene de angelical e inocente la cesión de la gestión económica de la seguridad social al País Vasco, que ha sido una demanda histórica del Partido Nacionalista Vasco y que no nos habrían estado dando la tabarra durante 40 años con un asunto hasta encontrar en Madrid un momento para poder hacerlo como ha sido este. Es verdad, he dicho, que esta práctica, esta decisión, no afecta en principio o no atenta técnicamente a la caja única, pero sí rompe la unidad de derechos que la seguridad social garantiza a todos los españoles como sujetos a disfrutar de pensiones iguales en todo el territorio nacional, porque iguales eran también y son sus cotizaciones. La seguridad social, con sus cobros y sus pagos y el reconocimiento de las prestaciones con un único criterio nacional en España, y el impuesto de sociedades son las dos únicas herramientas de carácter estatal que quedan y deben quedar preservadas como garantía de la solidaridad territorial de todos los españoles. Cuando hablamos de las dificultades de consenso, no solo es el consenso político, sino que es el consenso social también en cuestiones que no ha discutido nadie en el resto de España. Por lo tanto, no podía yo dejar de hurtar a mi intervención a ese otro aspecto, que es el de la cohesión y del consenso social, en detrimento de la igualdad de los españoles y sobre todo de los españoles pensionistas y cotizantes a la seguridad social, que uno a la intervención primera. Muchas gracias y siento no poder decir más cosas porque en los minutos que tenemos ninguno las podemos decir. Muchas gracias, José María Modano. Tiempo tendrás, el que sea menester para que nos digas muchas más cosas, aunque has dicho muchísimas. Señoras y señores, Isabel San Sebastián es muy conocida, estoy seguro de todos y de todas ustedes. Isabel San Sebastián es periodista de profesión, de raza, colaboradora en los diarios nacionales ABC, La Razón, No El País y El Correo, polemista en las televisiones, en las tertulias, en los análisis electorales, en los análisis políticos y, además, he de añadir que una excelente novelista, excelente escritora. Por tanto, de seguro vamos a disfrutar con su intervención. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Yo te pongo el título que para mí vale más, como sabes bien, que es el que se refiere a la carrera diplomática de la que soy hija, orgullosísima hija.
Querido Aldo, viejo amigo, por lo de que somos amigos hace mucho tiempo, no porque seamos viejos ni tú ni yo, que ni mucho menos. Tú no, pero... No, ni tú tampoco. Somos insultantemente jóvenes, pero nos conocemos hace muchos años. Veo aquí en esta sala a muchos veteranos amigos, muchos de la Resistencia en los años duros de plomo. Muchas gracias por estar aquí y les pido a todos disculpas de antemano porque yo voy a bajar mucho el nivel. Yo ya saben que no soy ni sutil, ni moderada, ni nada que se le parezca. Suelo ser bastante bruta, así que si ofendo algún consenso básico, lo lamento de antemano. Pero voy a empezar diciéndoles que, en mi humilde opinión, España es una gran nación. Una de las grandes naciones del mundo, de las pocas grandes naciones que hay en el mundo. En el mundo occidental, una de las únicas dos, o como mucho tres, que pueden presumir de haber configurado el mundo tal y como lo conocemos, hasta el punto de darle nombre. España es una gran nación y ese debería ser el primer gran consenso y ese debería ser el primer pilar de todas las políticas de Estado. Digo bien debería, porque desde hace muchos años estamos exactamente en lo contrario. Lamentablemente, en base a menudo al consenso o a los consensos mal entendidos y también, desde mi punto de vista, en base a la moderación mal entendida. ¿Por qué? Pues porque desde la transición hasta hoy, solo los constitucionalistas hemos apostado por la moderación, mientras que los independentistas, separatistas, sediciosos, llámenle nacionalistas, llámenles ustedes como quieran, al final son lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos no han renunciado ni un milímetro a sus posiciones maximalistas, ni un milímetro a su pretensión rupturista, ni un milímetro a su empeño de quebrar esta gran nación. Nosotros hemos ido retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo en aras de hacer posibles esos consensos y en aras de demostrar nuestra moderación. Ellos han ido avanzando, avanzando, avanzando y encima colocándose la etiqueta de la progresía, la modernidad, la moderación, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Algo hemos hecho realmente muy mal para estar en la situación en la que estamos. Repito, consenso mal entendido, porque una cosa es el consenso y otra cosa es la cesión constante, moderación mal entendida, porque una cosa es la moderación y otra cosa es la debilidad. Y aquí lo que ha habido ha sido debilidad mucho más que cualquier otra cosa. Decía Federico Trillo que yo escribo novelas históricas. Efectivamente, yo siempre he sido una apasionada de la historia. Lamentablemente estudié periodismo, que es una cosa menor, porque filosofía y letras no tenía muchas salidas, aparte de la enseñanza, y yo para enseñar no valgo por razones obvias, porque no tengo paciencia, en fin. Evidentemente habría sido una profesora lamentable, de modo que tuve que estudiar una carrera que se adecuara más a mis escasas capacidades y me hice periodista. Pero siempre me ha apasionado la historia, precisamente por lo que tiene de maestra, de enseñanza. Y si algo demuestra la historia, y en particular la historia de España, es que cuando nos unimos hacemos grandísimas cosas, acometemos gigantescos proyectos y, sin embargo, cuando nos dividimos y más cuando nos enfrentamos, nos abocamos a terribles fracasos. Ejemplos, pues me tiraría aquí toda la mañana poniéndoles ejemplos y así les iré hablando de todas mis novelas una por una, pero como no estamos aquí para eso. Pues desde la batalla de Simancas o la de las Navas de Tolosa, por ceñirme a mi especialidad, que es la Reconquista, que por cierto, abro un paréntesis, es una de las empresas más gigantescas que ha llevado a cabo España y de la que podemos estar bien orgullosos, todo menos pedir perdón y decir que fue una empresa insidiosa. Fue una gran empresa gracias a la cual aquí estamos todas las mujeres que estamos hoy aquí, libres, iguales e independientes. Cierro paréntesis. Desde la batalla de las Navas de Tolosa o la de Simancas hasta la unión de las coronas de Castilla y Aragón, a la que siguió la formidable aventura americana, de la que también podemos estar bien orgullosos. Desde ahí hasta la transición, que nos ha abierto el periodo de mayor prosperidad de la historia de España, y la incorporación a la Unión Europea, otra empresa que acometimos todos juntos, que ¿qué les voy a decir? O sea, jamás España
ha tenido el desarrollo y el progreso que ha tenido desde ese momento de esta nuestra incorporación a la Unión Europea. Todas ellas empresas acometidas, como digo, desde la unión, desde la unidad. Sensu contrario, división. Pues desde la España visigoda roída por la traición, por los enfrentamientos entre magnates y por la corrupción, muy importante, por la corrupción que dio lugar a la invasión musulmana, hasta la infame reunión celebrada ayer en la Moncloa, que, como yo escribí en ABC, constituye un auténtico monumento a la infamia, un monumento a la infamia. Han pasado 1.500 años, pero ambos episodios demuestran que la división, el enfrentamiento, nos conduce al fracaso, a la debilidad y a la humillación. ¿Cómo llegamos a la situación de ayer, a ese monumento a la infamia? Pues en gran medida, y ahora voy a hablar brevísimamente de lo que yo quería traer a esta mesa, en gran medida por el fraccionamiento suicida de la educación y de la cultura. Las dos grandes abandonadas del centro derecha liberal español, que desde el arranque de los tiempos se ha preocupado y ha gestionado muy bien la economía, se ha preocupado y ha gestionado muy bien algunas áreas técnicas del mundo legales, judiciales, etcétera, pero ha dejado completamente abandonadas la educación y la cultura. Y donde se crea un vacío, ese vacío tiende a llenarse. Yo siempre he sido un zote en física, pero eso es una ley de la física inapelable. Donde hay un vacío, ese vacío se llena. ¿Quién ha llenado ese vacío? La izquierda, cada vez más radical con sus dogmas, y el independentismo. La izquierda y el independentismo, que se han ido adueñando, cada cual en su taifa, cada cual con sus dogmas, de este territorio absolutamente crucial. De modo y manera que tanto la izquierda, cada vez más radical, cada vez más dogmática, y el separatismo, porque ya no hay nacionalismo en España, solo hay independentismo, separatismo, se han adueñado del relato, de esto que ahora los cursis llaman el relato, es decir, de la historia, de la forma de contar la historia, la forma de contar lo que sucede, lo que acontece. El ejemplo paradigmático, evidentemente, es ETA, es el que constituye ETA. Ya no hay ETA, nos dicen. Se ha terminado el terrorismo. Mentira, claro que hay ETA. Lo que pasa es que ahora está en el Parlamento y se llama Bildu. Y la encabeza un señor que se llama Otegi, que encima pasa por ser un hombre de paz. Por supuesto que hay ETA. Lo que pasa es que ya no mata. ¿Por qué? Porque no le interesa matar, porque no le conviene matar, porque nunca le podría hacer la competencia al yihadismo, al terrorismo islámico. Y en consecuencia se ha reconvertido porque son muy malos, pero no son tontos. Ese relato del conflicto que hubo en el País Vasco y ya se ha resuelto, es el paradigma de la conquista por parte de la izquierda y del separatismo de ese territorio que precede al territorio de las urnas. Quien controla el pensamiento, quien controla el relato, acaba ganando en las urnas, que es exactamente lo que nos ha pasado, es exactamente en lo que estamos. Y esa conquista la han podido perpetrar, la han podido llevar a cabo, porque quien debiera de haber estado enfrente, quien debiera de haber contrapuesto otro relato, otra historia, otra visión a esa visión falsaria y falseada de la realidad, estaba en otra cosa. De modo y manera que del consenso hemos pasado a la rendición, a la humillación, ante un separatismo que avanza cada vez más, que triunfa, que impone sus mentiras, que impone sus falsedades y que impone su bandera en el Palacio de la Moncloa en pie de igualdad con la bandera española, lo cual constituye un insulto a cualquier demócrata y a cualquier español, de los que, francamente, yo no conozco un precedente. En el tiempo de mi vida nunca había visto una escena tan humillante protagonizada por el Gobierno de mi nación, de España. El PSOE de Sánchez está en sus manos, en manos del separatismo. No hay más PSOE que el de Sánchez, lamento mucho decirlo. Habrá un PSOE histórico, sin duda, cuyos méritos yo no voy a devaluar aquí, pero el PSOE que cuenta ahora, el que gobierna ahora, el que manda ahora, es Sánchez, es Zapatero, no hay otro. Y mientras tanto, el centro-derecha pues está partido en tres, cada cual en su interés, cada cual en su conveniencia y cada cual en su propia estrategia. Y ya voy terminando. En mi modestísima opinión, una vez que han sido completamente rotos, dinamitados, han saltado por los aires
los consensos de la transición, o mejor dicho, los acuerdos democráticos que hicieron posible la transición, los acuerdos democráticos que hicieron posible la transición, estamos en un momento de máximo riesgo para el régimen. Lo que pretenden quienes nos gobiernan es dinamitar el régimen nacido del 78 y ir a otra cosa, no sé, a una república, a un reino de taifas, no sabemos muy bien a qué, pero a otra cosa, desconocida y desde mi punto de vista bastante peor que lo que hemos vivido. Y mientras el centro-derecha no sea capaz de unirse y construir una alternativa seria, viable y sólida a esta situación en la que estamos, estaremos abocados al fracaso. Por tanto, unamos fuerzas, que el centro-derecha liberal sea capaz de unir fuerzas en torno a dos ideas muy sencillas y básicas. Una, España es una nación única e indisoluble. Dos, queremos vivir en libertad. Todo lo demás es secundario. Esos dos son los elementos que deben prevalecer a la hora de construir una alternativa viable. España y la libertad. Y a partir de ahí, pues intentemos crear, construir, elaborar poco a poco un proyecto común y compartido, como dice siempre mi querido y admirado Jaime Mayor Oreja, un proyecto común y compartido que sea capaz de ilusionarnos a todos y de unir lo que hoy en día no está solo desunido, sino enfrentado. Muchas gracias. Tenemos que disculpar a Ana Pastor. Como saben, Ana es médico, es una especialista excelente en sanidad, rama de la que ha sido además ministra del Gobierno, subsecretaria de la Presidencia antes, luego ministra de Fomento y posteriormente presidenta del Congreso. Ahora es diputada en el Congreso y se está votando, no sabemos si a cambio de algún favor ayer, que ya hubo alguno, el techo de gasto, que es el previo a la elaboración de los presupuestos y, por tanto, cualquier ausencia pues, sería no solo mal interpretada, sino mal aprovechada. Hemos estado en contacto toda la mañana y ha tenido la bondad de hacernos llegar su ponencia que tiene escrita y que, por tanto, vamos a poder disfrutar de su contenido y doblemente porque, además, se ofrece a resumirla y desarrollar luego su propia intervención el presidente, que ya ven que además de presidente es chico para todo, de Sociedad Civil, Aldo Olsese. He estado llamando ahí en el desayuno a que pasaran a las mesas también. Por tanto, con ustedes ahora el presidente de Sociedad Civil, Aldo Olsese. Muy bien, pues muchas gracias, Federico, querido presidente, moderador y amigo. Gracias a Isabel y a José María, es verdad, viejos amigos, ya viejos roqueros de muchas batallas, pero todas buenas. La verdad es que eran dificultades, pero los recuerdos son buenos. Con Federico, por supuesto, también. Antes de leer lo de Ana, si te parece, voy a dar mi opinión personal. Me he hecho unas notitas aquí en este papelillo mientras tú intervenías. Yo no estaba previsto para ponente aquí, lo he dicho al principio, pero en fin, abusando de mis galones y espero que sean indulgentes, me he sentado aquí y ya he explicado por qué. Yo voy a tratar de decir lo que a mí me gustaría que la sociedad civil fuera capaz de transmitirle a nuestros padres de la patria, que son los políticos, a quienes los ciudadanos españoles elegimos libre y democráticamente. Aquí no se trata de sustituir a nadie. Ellos tienen el privilegio y la responsabilidad de representarnos y nosotros no pretendemos sustituirlos. Pretendemos ayudarles y apoyarles, que son dos conceptos distintos. Para ayudar a alguien, ese alguien tiene que querer ser ayudado, porque no hay nada peor en la vida que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Para apoyar a alguien, se le puede apoyar aunque no quiera, pero bueno, son conceptos que nosotros queremos desentrañar de este Congreso. Vamos a intentar aclarar la parte que nos toque a nosotros, cómo podemos ayudar y para qué, y luego intentaremos que ellos y ellas sean receptivos a nuestras ideas, propuestas, quieran debatirlas y pasar a la acción. En democracia las cosas se transforman mediante leyes, pero también hay pautas
de funcionamiento de una sociedad que se transforman sin reglas y que se cambian por el comportamiento. Hay quien dice que los humanos solo cambiamos de comportamiento cuando nos obligan las normas. Pero no es verdad, porque los humanos podemos cambiar de comportamiento cuando tenemos determinados sentimientos y valores que guían nuestras acciones. El problema es que en estos últimos tiempos eso ha quedado menguado, muy pequeño, y vivimos en un estado, vamos a decirlo así, de hiperderecho, si se me permite. Los políticos españoles durante mucho tiempo últimamente recurren a los tribunales de justicia para, uno, vilipendiar y hundir a sus adversarios, si es posible por lo penal, cosa que en democracia es muy duro, o, lo que es aún peor, para evitar y no ejercer sus responsabilidades como dirigentes. Esto a la Fiscalía, esto que lo dirima un juez. No, señor, usted tiene un mandato, tiene que ejercerlo, tiene que gestionar, tiene que arriesgar, tiene que comprometerse. ¿Qué es esto de pasarle centenares, millares de decisiones que tendrían que tomar nuestros dirigentes políticos, que para eso se lo hemos encargado a los tribunales de justicia? Bueno, esa es una primera reflexión que creo que hay que tener presente. ¿Qué podemos transmitirles a nosotros, a los políticos, nosotros, humildemente? Pues mi reflexión es esta. Primero, esto del consenso básico, que es elemental para hacer pactos o para hacer políticas de Estado, lo primero que hay que tener son esos consensos básicos. Y yo, como ciudadano de a pie, me pregunto, me interrogo, ¿cómo creo yo un consenso básico en mi vida normal con algo a lo que me enfrento? Primero, tengo que tener confianza en los actores que están actuando, con los que voy a crear ese hipotético consenso. Eso es un tema personal. Hay quien lo dice feeling, hay quien dice sentimiento, hay quien dice empatías. Bueno, tengo que tener una cierta confianza en los actores. Dos, tengo que tener un proyecto común sobre el que discutir. Tres, tengo que tener o afrontar con generosidad esas negociaciones. Cuatro, tengo que tener amplitud de miras para mirar con faros largos en lo que queremos alcanzar. Y tengo que tener lealtad con los acuerdos. Y tengo que conseguir apoyo ciudadano, en el caso de lo que nos ocupa. Inútil es que hagamos pactos que luego resulta que la ciudadanía no quiere o no lo siente así. Y claro, si ahora miramos al panorama político que tenemos en España y pasamos por este pequeño filtro caleidoscopio a los actores que tienen que llevar adelante esos consensos básicos, pues hay mucho trabajo que hacer, hay mucha pedagogía, hay mucho que interactuar, hay mucho cariño que darse y hay mucho esfuerzo que realizar. Primero, ¿cómo se genera la confianza? Y perdónenme, pero es que voy a defender a cosas básicas. La confianza se genera cuando ves que en tu interlocutor hay humanidad, cuando ves que tiene bonomía, cuando ves que tiene categoría personal, cuando ves que tiene educación, cuando ves que tiene capacidad intelectual. Eso es lo que a mí me genera confianza. Creo que vivo en un país donde ahora todos estos elementos no se dan. Claro, darle estos elementos a nuestra clase política es una quimera gloriosa, es un objetivo utópico con los tiempos que corren. Pero el mundo siempre se ha movido por las utopías y no hay peor gestión que la que no se hace. Vamos a intentar trasladarles, por eso yo decía esta mañana que el principio de la humanidad es muy importante, el humanismo, ese humanismo que todos llevamos dentro, que no es ni siquiera lo de Lorenzo de Medici, que también,
pero es lo que cada ser humano lleva dentro de sí. Proyecto común. Aquí me voy a detener un poco más porque aquí ya puedo elaborar algo más. Lo otro es un desideratum difícil de alcanzar. Pero el proyecto común a lo mejor no tanto. Hay que tener un proyecto común. En España nos fueron muy bien las cosas cuando tuvimos un proyecto común que nos motivó y nos amalgamó a todos, que fue, uno, la consecución de la democracia, claro, era un driver fundamental. Dos, la pertenencia europea. Era un sueño pertenecer a Europa y eso movilizaba a todos sin distinción de credo, religión, política, etcétera, como la consecución de la democracia. Hoy no tenemos un proyecto común de faros largos, de grandes ambiciones, que, ¿cómo defino yo las cualidades que debería tener a ese proyecto común? Pues ese proyecto común, para mí, debería trascender a cualquiera de nosotros, transformar nuestro país, que ayude a cambiar el mundo y a mejorarlo, que mueva las emociones y los sentimientos de la gente, que sea transversal en todas las actividades. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? En la España que nos ha tocado vivir. Pues parece que no está, pero yo creo que hay algunas lucecillas que podrían ser un proyecto común de faros largos. Y luego hay unos elementos no menos importantes, pero que formarían parte de otros pactos de Estado a los que me referiré. Porque esos pactos de Estado a los que nos referimos habitualmente no transforman el país definitivamente, no transforman el mundo o ayudan a transformarlo y no mueven las emociones de la gente. Un pacto por la independencia judicial, que me parece muy importante. Un pacto por la educación. Un pacto por la reforma electoral y la financiación de los partidos políticos. Un pacto por los mayores y por la sociedad del bienestar y las desigualdades. Son 4 grandes pactos, pero son para nuestro país. ¿Dónde está un proyecto de nación? ¿Dónde podemos encontrar un proyecto de nación? Me atrevo a compartir con vosotros uno que a mí me estimula y que pienso que podría convertirse en un proyecto de nación con trascendencia internacional, con liderazgo y con capacidad de cambiar el mundo. Y antes de decirlo, voy a recordaros unas cuantas cosas. España es el segundo país del mundo que más lugares definidos por las Naciones Unidas y por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Solo por delante de nosotros está China y estamos increíblemente por delante de Italia, que mira que tiene cosas Italia. Pero sumando el patrimonio cultural al patrimonio natural, España es el segundo país del mundo. Y eso es una responsabilidad impresionante. Y es un buen punto de partida para donde yo quiero llegar. Y os preguntaréis, bueno, ¿y ahora cómo cambiamos el mundo desde eso? Bueno, pues tenemos una base que no tiene casi ningún país del mundo, porque que China sea el número 1 tiene su mérito, pero es que es 20 veces España. Aquí lo tenemos concentrado, somos un diamante en esto. Ahora se habla de una cosa que suscita poco consenso, que es el inexistente consenso del clima. Hay quien lo llama transición ecológica, hay quien lo llama protección del medio ambiente. Tradicionalmente en los ambientes liberales y de derecha se ha considerado algo de verdes y de izquierdas, nada más lejos de la realidad. El consenso por el clima es algo fundamental.
Nuestro planeta está seriamente amenazado y nuestro país también. Los que nos bañamos en el Mediterráneo lo vemos cada día, es evidente. Lo tenemos delante de nuestros ojos, los que vivimos en las grandes ciudades. Eso creo que hay que tomárselo muy en serio, pero tiene un componente que poca gente es capaz de ver todavía. Esa transformación que ha de venir para proteger el mundo representa un cambio del paradigma económico espectacular, más importante, en mi opinión, que el que ha representado la transformación tecnológica y digital. España en la transformación tecnológica y digital no va a poder ser un país que lidere y cambie el mundo. No lo vamos a ser. Pero en la preservación de nuestro mundo, que es algo que sí puede estar en el corazón de todos los ciudadanos del mundo, que empezamos a preocuparnos verdaderamente por él, porque antes era una cosa que iba de natural y ahora es de natural que esté mal y tenemos esa obligación. Pues España tiene esa base. Segundo país del mundo, patrimonio de la humanidad, por sus bellezas naturales, por sus bellezas culturales, y podemos ser un país líder en ese cambio que el mundo va a realizar. No es un desideratum. No sé si os habéis fijado, la Unión Europea, para los próximos 10 años, 8 de cada 10 euros de recursos van a ir a esta transformación que nuestra sociedad va a vivir y que alguien tiene que liderar y que España puede y debe liderar. Yo creo que ese es un elemento que nos puede aglutinar, porque la defensa de nuestro hábitat natural no es algo relacionado con las ideologías, es algo relacionado con nuestra supervivencia, con nuestro confort, con muchas de las cosas que verdaderamente nos importan como seres humanos. Y ahí, detrás de eso, hay toda una transformación de la cadena de valor, porque se va a producir una gran transformación industrial y tecnológica vinculada a la protección y al cambio climático. Y eso es un nuevo paradigma económico que va a ser fortísimo, hasta el punto que pienso que la política económica debería llamarse, y ya algunos países muy avanzados lo están pensando, política de la economía de la ecología. Porque hoy no se puede hacer política económica ni política industrial sin tener ese paradigma claro y muy presente. Y creo que España debe liderarlo. Dicho aquí, puede parecer hasta revolucionario, porque estos discursos eran discursetes de la izquierda, discursetes de los verdes, discursetes de los populistas. Pues, queridos amigos, os invito a una reflexión profunda. No son discursitos partidistas, son discursos esenciales, troncales, de nuestro mundo, de la humanidad que nos ha tocado vivir, y es nuestra responsabilidad responder a ello. Y España, por las condiciones naturales que tiene, podría y debería liderar ese proceso, porque además las dos grandes potencias están divididas. Mejor dicho, China y Estados Unidos no se les espera todavía en este debate, porque tienen mucho que ganar y mucho que perder, pero Europa va a liderar ese debate, y en ese debate España puede ejercer un gran liderazgo, y pienso que podría ser un elemento de amalgamar la sociedad española en torno a ese proyecto. Muchas gracias. Muchísimas Pues estoy mirando el móvil, no por descortesía, con la excelente intervención de Aldo Olsese, sino porque me llega de Ana Pastor el mensaje: imposible llegar, mis disculpas. Cómo no, Isabel San Sebastián, la periodista de la mesa, es la que acaba de tener la noticia de que ya se ha aprobado el techo de gasto propuesto por el Gobierno Sánchez con el apoyo de los nacionalistas independentistas. Catalanes y vascos. Pues ahí vamos. Presidente, ¿procedes a la lectura, resumen o como quieras, del texto de Ana Pastor? La lectura no voy a poder hacerla porque son 15 páginas y creo que, ella seguramente lo tenía para extractarlo. Esta es una misión difícil porque
representar a Ana Pastor es difícil para mí, es una buena amiga, procuraré hacerlo con la lealtad que merece su texto. Bueno, lo he estado ojeando aquí mientras atendía también a la mesa y espero hacerlo con el rigor y con la justicia necesaria. Su intervención se titulaba La sostenibilidad del sistema de pensiones públicas y el estado de bienestar, lo cual ya marcaba claramente cuál era la intención que tenía Ana Pastor. Ana Pastor tenía la intención de hablar de esto como gran eje, digamos, de pacto. Y, bueno, hace una serie de consideraciones del porqué que creo que podemos compartir todos, porque todos queremos bienestar, todos queremos estar mejor, todos queremos estar mejor atendidos y todos queremos una sanidad, una educación, un sistema de pensiones y un sistema de dependencia de mayores cada vez más importante y que sea, bueno, pues gratuito, en fin, que nos dé las mejores prestaciones. Y bueno, voy a leer el resumen final y sus conclusiones, que lo titula ella Objetivos y propuestas del Partido Popular en esto, que concluye diciendo debería ser un pacto de Estado por el bienestar y por la solidaridad. Bueno, ya me parece muy interesante ese planteamiento por parte de Ana Pastor. En primer lugar, hemos de dejar muy claro que cualquier modificación o mejora del actual sistema de pensiones deberá producirse como resultado de un gran acuerdo social dentro del Pacto de Toledo y siempre en la dirección de salvaguardar y mejorar la solvencia y la estabilidad de nuestro principal pilar de protección social, tendente a favorecer la revalorización de dichas pensiones. Nuestros objetivos son claros: la sostenibilidad económica y financiera del sistema y la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas. Para ello es importantísimo, en primer lugar, eliminar el déficit de la Seguridad Social, que según la Intervención General de la Seguridad Social arroja una cifra de déficit de 6.224 millones de euros a noviembre de 2019 y que humildemente creo que el paro de ayer es el déficit de las pensiones de hoy. En segundo lugar, ahondar en la separación de fuentes de financiación, definiendo nuevos conceptos como, por ejemplo, las reducciones o exenciones de cuota, el complemento de maternidad, que se financien con cargo a los presupuestos generales del Estado. Hemos seguido con preocupación las últimas noticias sobre la transferencia de la competencia de la Seguridad Social al País Vasco que ha mencionado José María Mohedano. Nuestra posición viene definida en una proposición no de ley que hemos presentado para garantizar el sistema de caja única de la Seguridad Social. La red territorial de la Seguridad Social permite que la solidaridad del modelo de protección social llegue a todos los rincones de nuestro territorio sin tener en cuenta dónde viva cada uno de nosotros. De esta caja única sale el dinero que se utiliza tanto para pagar esas prestaciones por desempleo como las pensiones en virtud de un criterio de reparto que es común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Este sistema de caja única es una garantía para la igualdad entre los españoles y para viabilidad de un sistema de bienestar que lleva implícita la solidaridad interterritorial. Es por ello que nosotros no negamos, como no podía ser de otra manera, a cualquier negociación. Nos negamos, como no podía ser de otra manera, a cualquier negociación que implique su ruptura o transferencia para así salvaguardar la solidaridad e igualdad entre todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia. Y nuestras propuestas son crear estabilidad en nuestro sistema de pensiones y recuperar el Pacto de Toledo, diseñar una ley básica de servicios sociales que tenga en cuenta, entre otros, los derechos de las personas mayores, promover un verdadero pacto de Estado por los servicios sociales que incluya un compromiso con la viabilidad de la dependencia, fomentar el envejecimiento saludable renovando la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, priorizar la adaptación de los servicios sanitarios asistenciales a un escenario de envejecimiento democrático avanzado y avanzar hacia una mayor coordinación sociosanitaria, renovar y reforzar la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, aprobar con urgencia el Plan Nacional del Alzheimer y otras demencias, desarrollar un programa nacional de alivio familiar. Conclusión. El estado del bienestar constituye una garantía fundamental para la cohesión social, pues nos permite a todos acceder en condiciones de igualdad a los mismos servicios y tener las mismas oportunidades. Por otra parte, el estado del bienestar representa un vínculo irrenunciable de solidaridad entre todos los españoles.
una solidaridad entre individuos, entre generaciones y entre territorios. El sostenimiento y la mejora del estado del bienestar, que debe seguir siendo un sistema universal e inclusivo, reclama unas políticas responsables previsoras, con unas directrices de futuro capaces de proyectarse a largo plazo y de anticipar los medios con los que ha de financiarse la sociedad del bienestar. Por ello, la estabilidad presupuestaria no puede ser la respuesta coyuntural a una crisis ni una opción de política económica. Es, sin duda alguna, una necesidad, porque la política social puede desarrollarse en la medida en que exista una política económica que lo permita, una política económica que garantice el crecimiento, que apoye a las empresas, que asegure los derechos de los trabajadores, que favorezca la igualdad de oportunidades, que fomente la creación de empleo, que fortalezca la creación de riqueza. La mejor política social es la que garantiza el empleo y el crecimiento económico, la que genera procesos de transformación social, de inclusión social, de estímulos a la iniciativa de las personas. Esa innegable realidad establece un principio que nadie puede obviar y es el siguiente: que el crecimiento, la creación de empleo y el éxito de la política económica representan también la seguridad y el necesario respaldo para ofrecer a los ciudadanos un estado de bienestar solvente, eficaz, confiable y duradero. Muchas gracias, Aldo. No podemos seguir más. He concluido. Porque tenemos que dar turno de palabra a nuestros sufridos participantes. Exactamente. En consecuencia, agradecemos muchísimo a Aldo Olcese no solo su propia ponencia, sino la lectura más que selectiva de la de Ana Pastor. Y ustedes tienen la palabra, no sé durante cuánto tiempo, porque estamos superando de nuevo la hora marcada por la organización, pero me ha dicho muy gentilmente la señorita que sí podemos tomarnos unos minutos, que vamos a ver que si son ustedes sintéticos y podemos cubrir todas las peticiones. Caballero, adelante. Vamos a ver, porque me afecta mucho lo último de las pensiones. Ahí. Me afecta mucho, nada más verme la cara, ¿no? Sí. Entonces yo digo, todas esas maravillas que acaba de la conclusión de Ana Pastor, que me parecen eso maravillas, porque no se ha hecho antes. ¿Por qué ha estado Mariano Rajoy subiéndonos un 0,25? Y encima presumiendo un 0,25, que eran 3 euros. Haberse hecho algo más antes de eso que se dice ahí. Eso. A ver, le contesto por Ana Pastor, puesto que hemos ocupado la misma silla y nos hemos sentado juntos en el mismo gobierno, que no en el de Rajoy, yo. Pero en honor de verdad, todo lo que ha dicho Ana Pastor ahí es una propuesta para mejorar lo que ya hay, que es el sistema de consenso de las pensiones, llamado Pacto, que es una de las manifestaciones del consenso, de Toledo, en el cual se ha enmarcado toda la política de pensiones del Partido Popular y la del Partido Socialista hasta el advenimiento de los unos, digo de los unos y de los otros, de los de ahora, y por tanto ya se ha perdido la unidad de acción. Pero es verdad que las subidas de las pensiones son miserables, esa es la verdad, o sea que lo entiendo perfectamente. Más propuestas. Mi pregunta es para Isabel San Sebastián, que creo que has dicho que algo que no ha hecho el centro derecha ha sido involucrarse en la educación y en la cultura. Yo añadiría también en los medios de comunicación. Y de todas maneras, me gustaría que desde tu punto de vista, yo te leo habitualmente, nos des una visión, efectivamente, la situación está mal, ¿no? Una visión un poco más positiva y optimista acerca de todo lo que has dicho. Que creo que sí, se puede dar esa visión. Gracias. A ver, en cuanto a los medios de comunicación, yo es que soy una convencida de que ni los partidos políticos, ni los gobiernos, ni los estados tienen que meter la mano en los medios de comunicación. Con que nos dejen en paz ya es suficiente. Lo que pasa es que tampoco nos han dejado en paz. O sea, los gobiernos en España, tanto los de izquierdas como los de derechas, han metido la mano, han colocado a los suyos, han vetado a quienes les parecíamos críticos o incómodos, etcétera, etcétera. Yo ya digo que me hubiera conformado con que nos dejaran tranquilos y repartieran las campañas publicitarias institucionales, que debería ser la única participación que tuvieran los gobiernos en los medios de comunicación, con arreglo a estrictos criterios de difusión. Y ya está. Pero bueno, eso no es lo que ha ocurrido.
una visión optimista. A ver, yo soy optimista por naturaleza. Tengo una nieta y otra que por eso estaba mirando el móvil. No por nada, sino porque es que está a punto de nacer y en cualquier momento tengo un mensaje de mi hija que te vengas. Por eso estoy mirando el móvil. Claro que miro el futuro con optimismo, pero es que la situación de España es la que es. Yo he estado escuchando muy atentamente a Aldo Olcese y comparto absolutamente su propuesta de utilización de los recursos naturales de España para crear un proyecto ilusionante en torno al cambio climático, etcétera, etcétera. Pero es que aquí de lo que se trata es de sobrevivir. Aquí lo que está en juego es la existencia de España, pero no está en juego dentro de un año, de 2 o de 100. Es que ahora en el Congreso se han votado el techo de gasto, que es la previa a los presupuestos, con los votos del independentismo. Es que estamos en eso, o sea, estamos a punto de ceder territorios, campos que constituyen que suponen la desaparición de España como nación. Entonces, yo creo que primero hay que salvar eso y después ya hacer otras cosas. El escenario económico es razonablemente bueno y además tenemos el colchón europeo, que no creo que nos vaya a abandonar, y yo por ahí no tengo demasiado temor. Y el escenario político es muy grave y el escenario cultural es deplorable. Ahora comentábamos en privado, Federico y yo, la media de estas jornadas en las que se están presentando, la media de edad me refiero, en las que se están presentando ponencias determinantes para el futuro de nuestra nación, es la que es. O sea, es verdad que mis hijos están trabajando, sus hijos están trabajando, la gente joven está trabajando o está con niños pequeños, etcétera. Pero también es verdad que los que estamos aquí no hemos sido capaces de proponerles un proyecto ilusionante, un proyecto que los motive. Los que estamos aquí me refiero al centro derecha liberal, porque la izquierda sí, la izquierda los llama a ocupar la Puerta del Sol y allá que van, y a movilizarse por esto y allá que van. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Pues lo reitero, porque no se ha invertido un euro ni se ha contratado a una agencia desde las instituciones o desde los partidos, me da igual. Todo esto cuesta dinero, o sea, crear movimientos, crear hashtags, crear grupos, que sean capaces de movilizar a la gente joven cuesta dinero. Hay agencias especializadas en eso, hay profesionales especializados en eso. La izquierda lo ha hecho, lo hace, invierte, y el independentismo, por supuesto, invierte muchísimo dinero. El centro derecha no. Cero. Entonces, no somos capaces de articular un proyecto o varios proyectos que los motiven. Y esto es muy grave, se está desconectando. Nos estamos desconectando de una parte muy importante de nuestro propio futuro. Y yo pongo el acento ahí porque me parece muy importante. Y porque mientras no nos tomemos en serio la tarea de reconquistar a esa gente para un proyecto de nación, que no estoy hablando de un proyecto de nación, de banderas y de símbolos y tal, no, estoy hablando de un proyecto que tiene que ver directamente con su futuro, con seguir siendo un país grande con peso dentro de la Unión Europea, con peso en los mercados internacionales, con peso cultural, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de hacer eso, les vamos a dejar una herencia muy mala a nuestros hijos y a nuestros nietos. Mañana vamos a presentar a las 9:30 de la mañana un proyecto que se llama Ciberdemocracia. Lo he mencionado esta mañana. No se lo pierdan. Es justamente lo que pretendemos hacer para movilizar a la gente joven, trasladarle a la gente joven que está en otras dinámicas, lógicamente, de tecnologías y que nosotros todavía no estamos. Miren, Digo porque siempre estamos a tiempo. Un paréntesis. La gente joven conecta evidentemente con la imagen, con el mundo de la imagen. El tablet, el cine, las series de televisión, etcétera. Están en el mundo de la imagen. Unos cuantos escritores y yo hemos creado una asociación que se llama Escritores al Rescate de la Historia, en la que a través de la novela histórica hablamos de España, de su historia, de lo que nos une, etcétera, etcétera. Nos gustaría muchísimo que la industria de la imagen, la industria del cine, la industria de las series de televisión, Netflix, Amazon, etcétera, mostrara algún interés en esta visión positiva de España, de la historia de España. No tiene ninguno. Supongo que habrá gente en el espectro del centro derecha liberal que tendrá dinero para invertir en estas cosas, digo yo, para invertir en series de televisión, en cine, en cultura, en programas en los que se presente una visión positiva de España, en los que se construya España, en los que se hable de la conquista de América no para decir que éramos unos asesinos y unos violadores y unos genocidas, etcétera, etcétera, sino para otra cosa, para subrayar que les llevamos una lengua y una cultura, etcétera, etcétera. Pues no la hay. ¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero de la industria de la televisión, de la industria cinematográfica, de las series de televisión, etcétera? En lo mismo, en la destrucción, en la leyenda negra, en la guerra civil donde los buenos eran buenísimos, los malos eran malísimos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues no me lo pregunte. Yo, en el mundo, o sea, en el campo de los medios de comunicación, de la literatura, etcétera, de lo que está al alcance de personas individuales, hacemos lo que podemos. Pero todo lo que requiere inversión, lo que requiere dinero, lo que requiere proyecto, lo que requiere apoyo, está en la izquierda. ¿Por qué? No me lo pregunten, yo no lo sé. Yo nunca he tenido dinero precisamente porque soy libre y, como decía Montanelli, la independencia siempre es posible, pero se paga. Y se paga muy cara en contante y sonante. El centro derecha ha depositado todo eso en el poder económico, en las grandes compañías, claro, en un poder que cada vez es más piramidal y que ahora resulta que se dedica solo a su cuenta de resultados. Exacto. Y vas a pedirle dinero para este congreso y te dicen: es que no está dentro de mi marketing, claro, es que no está dentro de mi gama de productos, claro, es que no tengo nada, esto me compromete. Pues ese es el problema, que el centro derecha lo ha fiado todo a eso. Claro. Y eso no funciona. Y la izquierda, en cambio, lleva décadas invirtiendo en sus dogmas, en sus proyectos, en su imagen, mucho tiempo. Porque su ciudadanía responde. Lo he dicho esta mañana. Señores. La fila cero del concierto de este congreso es cero, queridos amigos. A ver, yo creo que eso lo hemos escuchado esta mañana. Vuelve a recordarlo el presidente, por algo será. Si hay una última pregunta, podríamos darle pase, pero ya hemos... Pues adelante, señora, pero ya muy brevemente porque nos están llamando a la hora. Tiene el micrófono. Sobre la evolución del independentismo. La evolución del independentismo no viene de ahora, viene desde la misma aprobación de la Constitución. ¿Y por qué se han sentido así los independentistas? Porque no valoran su autonomía. ¿Y por qué no la valoran? Porque no la han perdido nunca. Es más, cada vez han tenido más autonomía y más, y se les sigue dando más. Ese es un punto. Luego, otro punto es, Donaldo ha comentado antes que hay que dejar que la política tome sus decisiones y castigue las deslealtades. Pues mire usted, desde mi punto de vista, si dejamos que los políticos sean los mismos que valoren si esto es deslealtad o no es deslealtad, estamos listos. Yo pienso que el imperio de la ley, las leyes en todo su afán coercitivo tienen que ir acompañando a las decisiones políticas. Muchas gracias. Ha sido muy sintético. La señora ya finalmente, y contestan don José María Mohedano. Para cerrar, han pedido la palabra José María Mohedano, por favor, porque además por alusiones. No, lo de la... Ya no voy a repetir, me vas a perdonar, Carlos, no voy a repetir, pero lo repetiremos. Vale. Como ha predominado en gran parte, no totalmente, el tema independentista y el tema nacionalista como impedimento para el consenso, que es natural, porque si tú llegas a acuerdos con los independentistas o con los inmoderados, no puedes tener acuerdos con los moderados, aunque no sean de tu cuerda política. Yo hay una cosa que la veo clarísima y me vais a perdonar. Sobre todo algunas alusiones que se ha dicho, que esto es siempre, que es verdad. Vamos a ver. Primero hubo un diseño que yo le llamo el diseño Pujol, que efectivamente a todos nos hizo confiar y nunca pensamos en la deslealtad del presidente catalán, en su deslealtad y en la deslealtad de la política, que estaban llevando a cabo. Eso fue el diseño, no fue de los vascos, que iban por otro camino. Peor. El diseño Pujol yo le llamo. Segundo. En función de eso, en las transferencias se les fue, esa es la segunda parte, pensando que eran leales y que el resultado fue que nos engañaron, entonces se les cedieron en las transferencias, ya no queda nada. Está ya todo transferido prácticamente. Y en tercer lugar, lo tercero que queda es la frontera. No queda otra cosa. No queda otra cosa. Ese es mi análisis de lo que he vivido, de lo que conozco y de lo que pienso. Bueno, una anécdota que tengo que contar. De verdad que no da tiempo, yo me tengo que ir. Una anécdota que viví. Pero, suéltala.
negociando con el Partido Popular las transferencias del segundo pacto autonómico, que lo presidía por el Partido Popular Rajoy, precisamente. Yo era el portavoz constitucional. Y yo me quedé asustado, iba a decir acojonado, asustado, cuando una cosa tan elemental como es la meteorología se transfería toda la meteorología a algunas comunidades, por ejemplo, la vasca, la catalana, etc. Yo era portavoz constitucional del Partido Socialista. Llamé al ministro de la Presidencia, que es con el que yo despachaba todo este tema de las transferencias, y le dije, me dijo, ¿qué tal ha ido? Digo, estupendo, estamos todos de acuerdo. Digo, pero es que estoy un poco asustado, porque hasta se les va a transferir la meteorología, con lo cual llegaremos a un momento en que en San Sebastián nos dirá que en España va a haber una temperatura y en el resto de España va a haber otra, o en Cataluña. Efectivamente, me ha pasado. Bueno, ya ha habido pues, previsiones meteorológicas totalmente distintas. El tiempo no lo cedemos. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias. Muchas gracias.